Estamos en Lucas capítulo 10. Recordemos, ¿cuál es el afán? Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, tenga en cuenta esos 70, a quienes envió de dos en dos delante de él. Estamos hablando de 35 grupos. A toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya. Y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles decid, aun el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Muy bien. Ahora, en el versículo 17, Lucas nos dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, aquellos 35 grupos, recuerda que fueron de dos en dos, a aquellas ciudades y lugares a donde después el Señor Jesús entraría. Vinieron llenos de alegría. Ese es el énfasis de con gozo. Escuchemos a ver qué tenían para decir. Ellos venían, pero emocionados al tope. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Se dirigen al Señor porque Él los había comisionado. Y pensemos que ahora les va a recibir informes o impresiones de su viaje misionero. Y lo primero que le dicen es, aún los demonios. Pausemos. Este es un tema que el ser humano procura evitar. Es un tema que no le agrada mucho. Es más, hasta lo niega. Pero es que los demonios son reales. Y la actividad demoníaca también. Forman parte los demonios de las huestes de las tinieblas que se han levantado en enemistad contra el ser humano para destruirlo. Eso es sin misericordia. Pero ¿qué ocurre con este tema que evade el mundo caído y los medrosos ignorantes que por falta de entendimiento y de nuevo nacimiento y de renovación de entendimiento corren despavoridos y se esconden bajo las mesas? No, hay que enfrentarlo. ¿Qué ocurre con estos demonios? Se nos sujetan, es decir, obedecen. Ya te había señalado que es Lucas el que escribe este evangelio. Es un médico, un científico, un galeno. Y él, como persona convertida con mente renovada, entiende que más allá de lo que uno puede ver con los ojos, hay un mundo espiritual que también se mueve. Eso sí aclaran, en tu nombre, porque ojo acá, no hay otro nombre en el cual se sujeten los demonios y se retiren.
porque es el nombre glorioso que nos ha sido entregado por aquel que nos comisiona. ¿Qué tiene el Señor para decir a esto? Él les dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Vamos a ver cómo nuestro buen Señor Jesús los ubica. Él entiende, son 70 principiantes, dándose cuenta del poder del Rey del Reino que ha delegado sobre ellos, por lo tanto, están haciendo cosas que ellos nunca habían hecho. Permítame expresárselo así. Esos 70, no sabemos su edad, pensemos que eran personas por lo menos con mayoría de edad, ¿cuándo habían echado fuera un demonio? Le habían corrido tal vez a un demonio, pero echarlo, hacerle frente, nunca. ¿Cuándo habían orado para que un enfermo se sanara? Nunca. Pero ahora tienen un nombre, el nombre poderoso del Señor Jesús. Por favor, el cristianismo es algo más que ser estático, saber qué ocurre y cómo nos va. No, también es proactivo el reino, porque el Señor los envió. Y los ubica de una manera tan interesante. Les dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pensemos en el mismo Evangelio de Lucas para ilustrar esto que el Señor Jesús les está diciendo. Demos una mirada hacia atrás, hacia el pasado, y luego iremos a Apocalipsis para mirar una hacia el futuro. En Lucas capítulo 4, ya habíamos visto cómo Satanás mismo es derrotado cuando él trata de seducir, de engañar, de hacer caer al Señor Jesús. Definitivamente. Allí dice a partir del versículo 3. Entonces el diablo le dijo, o sea, face to face, al Señor Jesús: si eres hijo de Dios, ¿te das cuenta cómo lo carea? Di a esta piedra que se convierta en pan. El Señor Jesús llevaba 40 días en el desierto, fue llevado allí o fue impelido por el Espíritu Santo, y nos aclaran los evangelios que era para ser tentado por el diablo. Entonces, en esta situación es que el diablo le hace esta propuesta. ¿Y qué responde el Señor Jesús? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Usted ya sabe para dónde voy, ¿cierto? Lo necesario que es renovar el entendimiento con la palabra de Dios. Mire, el Señor Jesús tenía el vientre vacío. Sus fuerzas físicas seguramente estaban bajitas, pero el discernimiento lo tenía al día. Y se le aparece Satanás y le hace esta propuesta de convertir una piedra en pan. Mire que no es algo que uno pudiera decir: uy, qué pecadote el que el Señor había cometido ahí, hasta lo hubiésemos justificado. Porque te garantizo que tú y yo hemos convertido muchas piedras en panes que no estaban dentro de la voluntad de Dios. Tocamos la puerta que no era, recibimos la ayuda que no era, acudimos a las personas que no eran, a las instituciones que no eran. Muchas piedritas hemos convertido en pan. Podríamos hacer una gran torre con esas piedras, pero aquí el Señor Jesús no hace esto, no toma esta piedra para convertirla en pan. Ni una sola tomó el Señor Jesús en toda su vida, por fuera de la voluntad del Padre. Pero sí le responde con el escrito está. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Si quieres saber o ampliar esto que estamos ahora mirando, ya lo vimos en la renovación de entendimiento con este mismo evangelio en su capítulo 4, retrocede varias. Ahora, el diablo no se queda quieto, pero veo aquí un diablo derrotado en ese primer envión. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, recuerden, al que está en ayuno, al que está
un poquito bajito de fuerzas, pero el discernimiento lo tiene, la renovación del entendimiento. Usted me dirá, no, pero es que es muy fácil, era el Señor Jesús, él se sabía la Biblia, así fue el que se la dictó a Moisés. No, señor. Es bien clara las Sagradas Escrituras en este mismo Evangelio que el Señor Jesús no vino alardeando. Él nació cuando tomó cuerpo como hombre. Y ahora Él está haciendo todo esto que nos está enseñando en el capítulo 4 porque era lleno del Espíritu Santo, para que usted no venga pues a decir que como era el Señor Jesús, para que yo no vaya a decir, pero como era el Señor Jesús. No, señor. Él renovaba entendimiento, como era su costumbre, iba a la sinagoga. O sea, cuando el Señor Jesús leyó aquello que está en Isaías, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto, y arrancó, era porque era su costumbre estar renovando entendimiento. Ya, John, ya entendí. Espero que sí, pero no perderé oportunidad de volvértelo a repetir. 9 capítulos diarios de las Sagradas Escrituras nos ha ordenado el Espíritu Santo a nosotros como iglesia local. John, pero es que en la congregación de la esquina no lo hacen, en la otra denominación no lo hacen. ¿Y quién le dijo que uno tiene que responder por la casa del vecino? A nosotros como congregación local nos fue claro el Espíritu Santo. 9 capítulos diarios del Nuevo Testamento, para que leas el Nuevo Testamento una vez al mes, 12 veces al año, en diferentes versiones. Bueno, y entonces le muestra todos estos reinos, todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero, la doy. La condición es, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Ay, Señor. El Señor Jesús nos lo responde, oiga este mentiroso, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo es que usted no sabe que yo sí soy el Hijo de Dios? No, para nada, sereno, ni siquiera gritando. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo no se fue ahí mismo, porque mira que el Señor le dice, vete de mí, pero es tan persistente. Satanás, recuerda que Satanás significa opositor, que ha hecho ya con este 2 enviones para hacer caer al Señor Jesús. Y el Señor Jesús le contesta de la misma manera con el escrito está. Él le dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, 1, y a Él solo servirás, 2. Esto lo debemos tener muy claro, los hijos del reino. Usted y yo solo estamos para adorar a Dios y para servirle a Dios. Lo demás, no. Ahora le dice, y le llevó a Jerusalén, a la ciudad santa, la ciudad de la época, y le puso sobre el pináculo del templo. Recuerden aquel hermoso templo que se nos describe en cierta manera en Mateo capítulo 24, el templo de la época. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo porque escrito está. Mire que el diablo también se sabe las Sagradas Escrituras. Qué indefensos estamos aquellos que no renovamos entendimiento, que creemos que con escuchar prédicas y leer devocionales tenemos ante un Satanás que sabe también el escrito está, porque él, torciendo el sentido del salmo que está citando, le dice al Señor Jesús, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Da cuenta? Qué indefenso aquel creyente que no lee juiciosamente las Sagradas Escrituras en orden. O sea, ya no estamos para jugar a la lotería. No, pastores, que vea, yo sabe cómo leo la Biblia. Yo la abro con los ojos cerrados y donde ponga el dedo, ahí siento que Dios me está hablando. ¡Ja! Te quisiera ver la cara cuando el dedo te caiga en aquel lugar en donde Jesús le dice a Judas que vaya y lo traicione. O cuando te caiga el dedo en el mismo pasaje en donde Judas va y se ahorca. ¿Qué va a hacer con esos?
Me habló el Señor y por eso me ahorqué. O donde el diablo te aparezca y te diga, no, 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 es que tírese, que este salmo dice que hágale, que se tire, que lo va a recoger. ¿Cómo podemos discernir si no tenemos el discernidor? ¿Cómo podemos colar si no tenemos el colador? ¿Cómo podemos desechar lo malo si aparentemente nos están citando algo bueno? ¿Cómo hizo el Señor Jesús? Ejemplo tenemos. Escrito está, le contesta el Señor, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden. Ante esta propuesta de Satanás que le está diciendo con su escrito está mal citado, el Señor Jesús le dice, dicho está. Él no le puso a decir, no, el Salmo no dice eso, usted lo está interpretando mal, por ahí no es, fue a la escuela teológica equivocada. No. Él le dijo, entendiendo el espíritu de las Sagradas Escrituras, no tentarás al Señor tu Dios. Y dirá uno, ya con eso el diablo se va. Sí, se fue. Pero me gusta este pasaje en Lucas, porque en Mateo capítulo 4, este pedacito que a continuación no está. Pero en Lucas sí, porque recuerden que Lucas era de detalles e investigaba muy bien. Le dice el texto a uno, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. No es que el diablo vino una vez y usted lo asustó con el escrito está y ya jamás volvió. No, él después de hacer su ronda. ¿De dónde vienes?, le preguntó el padre a Satanás en Job. De rondar la tierra, de circular por ella. Entonces allá vuelve y le cae, porque el diablo es de círculos viciosos. Pero ¿por qué es que estamos aquí, John? ¿Cómo fue que caímos en esto? ¿Por qué retrocedimos? Porque el Señor Jesús le contestó a sus discípulos que venían contentos porque los demonios se les sujetaban. Les dijo, no, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En otras palabras les está diciendo, muy bonito lo que les pasó, entiendo que estén emocionados, pero eso no es nada. Hay cosas mayores. Y ahora miremos hacia el futuro para que entendamos un poco qué es esto de ver caer a Satanás del cielo como un rayo. En Apocalipsis capítulo 12, del versículo 7 en adelante, dice lo siguiente. Después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Dónde? En el cielo. Sí, porque en el versículo 18 de Lucas capítulo 10 el Señor Jesús dice, yo veía a Satanás caer del cielo. Y no en cámara lenta, dice, como un rayo. Entonces, Apocalipsis me dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Miguel, sí, el arcángel, citado por Judas. Miguel, claro, el arcángel. Uno de los que conservó su dignidad. Y sus ángeles, porque recuerde que tiene el orden de autoridad muy claro. A nivel angelical eso está muy claro, aún hasta en los caídos. Luchaban contra el dragón, que el mismo Apocalipsis ya nos enseñó, que es el diablo, Satanás, la serpiente antigua, tiene muchas facetas. Y sus ángeles luchaban contra el dragón, o sea, de arcángel a arcángel, de querubín a querubín. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Porque recuerden que el dragón no se rebeló solo. Satanás no se rebeló solo. De alguna manera convenció, aparte de aquellos que a él le habían sido asignados. Y por eso se le dice, y sus ángeles. Así como Miguel tiene sus ángeles, el dragón tiene los suyos. ¿Y qué ocurre? Aquí no hay mucho aspaviento. No prevalecieron, o sea, el dragón y sus ángeles no prevalecieron contra Miguel y sus ángeles. Es interesante que ángeles luchan contra ángeles. A nosotros las Sagradas Escrituras, como estamos mirando, solo nos autorizan el nombre de Jesús para echar demonios. De paso, para que incorpore esto a su sapiencia de guerra espiritual. Ángeles con ángeles. A nosotros, en el nombre de Jesús, echar fuera demonios. Y
no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Cómo así, John, que Satanás estaba a esa esfera con sus ángeles caídos? Sí, Señor. No leemos pues en Job que ellos no son una rueda suelta. Se habrán revelado y todo, pero no son rueda suelta. No es que el diablo ande por ahí haciendo lo que lo provoca. Ese dicho es falso. Satanás no puede hacer daño a donde no se le haya autorizado. Y no puede ir más allá de la esfera que se le haya permitido tocar. Ahorrémonos tiempo y usted léase nuevamente, por lo menos, los primeros 2 capítulos del libro de Job. Los primeros 2 capítulos, sí. Y fue lanzado el dragón. Aquí es donde el Señor le muestra que a propósito está diciéndole a los discípulos, sí, yo entiendo que se le sujeten los demonios, pero es que hay cosas mayores de la esferita que ustedes me están atendiendo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. ¿Ves ahí? Yo veía al diablo caer del cielo como un rayo, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, estoy en Apocalipsis 12, recuerde. Entonces, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, los hermanos, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra, del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces es bien interesante. Sin embargo, recuerden que por alguna extraña razón, la gran mayoría de la gente no conversa y un buen porcentaje de conversos no leen Apocalipsis, los primeros por pavor y los segundos por un miedo moderado. Entonces, Apocalipsis es el libro que nos cuenta cuál es el final de Satanás, el que por engaño, porque recuerden que es padre de mentira, le ha hecho caer a la humanidad caída, a creer a la humanidad caída que no hay pues plumita con que tocarlo. Y como si realmente estuviese haciendo un forcejeo con Dios y a veces vence Dios y a veces va venciendo Él, lo cual no es real. Miren su final. Y esto lo digo respetando la dignidad de arcángel o de querubín o de serafín caído. Y además, escuche bien, entendiendo que usted y yo no estamos autorizados ni para insultarlo, ni para nada de eso. Dios se encargó directamente de este asunto con el rebelde angelical. En el capítulo 20, miremos su final. Voy a leerte el versículo 1, luego el versículo 3 y luego el versículo 7 al 10. Sinceramente, no tengo afán. Vi a un ángel que descendía del cielo. Está hablando Juan. Con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Quiero que nuevamente, así como lo hemos hecho en las cápsulas de Apocalipsis, accione la imaginación y piense que es un solo ángel que desciende del cielo, este es de los que no se reveló, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Supongamos que en una mano lleva la cadena y en la misma la llave. Y dice, y prendió al dragón. Sí, el del capítulo 12. Sí, el que estamos viendo cómo tentó al Señor Jesús en el capítulo 4 de Lucas. Sí, el que fue arrojado porque no se halló ya lugar y espacio para él en el cielo en el capítulo 12 de Apocalipsis. Pero miren su final aquí en el capítulo 20. A esto es a lo que se refiere el Señor. John, ¿y cómo sabemos eso? Pues por renovación de entendimiento. Si usted y yo éramos de los que frenábamos en seco cuando terminábamos en Judas porque siguió Apocalipsis, qué susto, ya no. A propósito, ¿te das cuenta de que hemos logrado culminar la lectura juiciosa prácticamente del libro de Apocalipsis con pildoritas de 6 a 8 minutos diarias y van como 500 y pico de cápsulas y que podría renovar entendimiento reescuchándolas para poder tener la capacidad
que el Señor Jesús nos está mostrando cuando un discípulo viene y le dice, no, se me sujetan en tu nombre los demonios, y podamos decirle, sí, pero está bien, es un hecho, qué lindo, esa autoridad ha sido delegada, pero es que hay batallas mayores. A nosotros nos ha tocado librar batallas menorcitas. Esto debe ser muy doloroso para aquel que cree que la guerra espiritual es lo único que hay que hacer en el cristianismo. No, hay muchas cosas más. Y hay gente más grande que uno y seres más grandes que uno en la batalla. Bueno, pero bien. Y prendió al dragón, la serpiente antigua. ¿Te das cuenta? Este ángel, con una mano ocupada porque trae una cadena y una llave, prende, o sea, captura al dragón, el que nos ha vendido la idea de ser superpoderoso e invencible, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, un canazo de 1000 años. Y después de esto, como ya lo hemos visto tantas veces, por eso voy un poco de afán, y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y dice, pero si rinde, ¿no? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto, no fue que voló, ¿oyó? De su prisión y saldrá a engañar a las naciones, porque no sabe hacer otra cosa, que están a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Este Gog y Magog ya muy bien explicadito hasta donde entendemos en las Sagradas Escrituras, en las cápsulas de Apocalipsis, a fin de reunirlos para la batalla. Sigue peleando. El número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. O sea, quieren arrasar a Jerusalén. No la nueva, la actual. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, así va, en un abrir y cerrar de boca. Y el diablo que los engañaba, o sea, toda esa gente fue muerta. Y el diablo al cual se refiere el Señor Jesús en Lucas capítulo 10, versículo 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, no solamente fue el lanzamiento que le hace en el capítulo 12 de Apocalipsis, sino su triste destino final. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y de azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Sí, recuerden que allá fueron lanzados vivos, con ropita y todo. Y mira dónde se encuentran. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Válgame Dios. Válgame Dios. Entonces, en este pequeño minicurso que Lucas nos da en el Evangelio, en el capítulo 10, versículo 17 y versículo 18, entendemos cómo el Señor Jesús sí delega autoridad sobre los 70, pero también entiende que son discípulos en formación. Y por eso les dice, cuando ellos vuelven con gozo y le dicen, Señor, es que imagínate, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Claro, es que era novísimo para ellos. Y les dijo el Señor, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es como cuando uno, todo empoderado, después de llevar 2 horas y media en el gimnasio por primera vez en la vida, va donde el entrenador y dice, me hice una velita, una de pecho. Y el entrenador lo mira a uno y dice, tengo discípulos de 100 velitas. No está menospreciando tu velita, pero te está diciendo que hay gente que hace más velitas. Porque una de las primeras cosas que debe matar el creyente así, comenzando, es ese orgullo malicioso que todos llevamos por naturaleza caída por dentro. Entonces, no debemos pensar más allá de lo que realmente el Señor nos ha mandado a hacer. Y debemos entender que hay cosas que el Señor ha delegado sobre otros que nos sobrepasan en kilómetros a nuestra tarea individual. Muy bien. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Y amado Espíritu Santo,
A ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.